¿Qué tal? Muy buen día. Pues estamos ya en esta recta final del estudio del Nuevo Testamento, dando un panorama de lo que es la Escritura. No profundizamos mucho, sino es un panorama general de lo que es la Escritura para que podamos tener pues conocimiento, noción de lo que es la Escritura. No profundizamos a totalidad, pero pues estamos dando esta recta final y bueno, nos corresponde el libro de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis viene del griego apokalupsis, que quiere decir un descubrimiento, una revelación o una apertura. Realmente la palabra apocalipsis, utilizada comúnmente en el mundo, pues siempre hablan, estamos en tiempos apocalípticos, que tiene que ver con, o lo relacionan con destrucción, con guerras, con todo ese tipo de situaciones. Pero realmente la palabra apocalipsis quiere decir un descubrimiento, una revelación o una apertura. De hecho, en inglés, la Biblia en inglés, el libro se llama Revelaciones, porque realmente lo que este libro está haciendo es revelando, y sobre todo a quien revela es a Jesucristo. Y hoy quiero hacer mucho énfasis en Jesucristo, lo que realmente habla el libro. Sé que habla de otras situaciones, pero quiero enfocarme en la revelación de Jesucristo, lo que el Apocalipsis revela acerca de Jesucristo. El Apocalipsis es un escrito dirigido en primer lugar a iglesias concretas. Está escrito las 7 iglesias, ¿verdad? A comunidades cristianas contemporáneas del autor. A ellas les anuncia que Cristo ha cumplido en todos sus términos el plan redentor dispuesto por el Padre Celestial. El valor de este mensaje tiene un alcance general donde cada creyente comparte la victoria de Cristo. Aunque fue dado para estas iglesias el mensaje directamente y para sus contemporáneos, este mensaje nos llega a nosotros, este mensaje nos alcanza a nosotros, porque está tomando esa realidad que nosotros ya tenemos ahora en Cristo. Nos está mostrando aquello que ahora nosotros ya hemos alcanzado, no por nosotros, sino gracias a la obra de Cristo. Y bueno, el Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 3, cita de la siguiente manera: dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y fíjate cómo al inicio de este libro habla de esto, dice dichoso el que lee, pero también dice dichoso el que escucha, pero sobre todo dice dichoso el que hace caso, porque no basta solamente leer. Mucha gente dice, es que yo leo la Biblia, es que yo he leído la Biblia, es que yo conozco la Biblia. No basta solamente con leerla. También dice dichoso el que escucha. No basta con escuchar un buen mensaje, no basta con decir es que tal predicador da un mensaje tremendo. No basta con solamente escuchar el mensaje, porque al final dice dichoso el que hace caso. Entonces sí hay que leer, sí hay que escuchar, pero sobre todo fuimos llamados a hacer caso de lo que dice este mensaje, a tomar esta palabra como una realidad en nuestra vida y a vivir de acuerdo a lo que esta palabra nos está colocando a nosotros como hijos de Dios. Lo que este libro revela o pone al descubierto es a Jesucristo en gloria, verdades acerca de Él y de su victoria final, a las que el resto de las escrituras simplemente hacen referencia. Se vuelven claramente visibles a través de la revelación de Jesucristo. Esta revelación fue dada a Él por Dios el Padre y fue comunicada al apóstol Juan a través de un ángel. Y bueno, Apocalipsis 1, versículo 1 y 2, cita de la siguiente manera: esta es la revelación de Jesucristo. Entonces tenemos que entender esto y atender lo que la Escritura dice. Esto es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad.
escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, lo que Juan está haciendo es lo que él vio, lo que a él se le reveló, lo que Jesucristo le mostró. ¿Para qué? Para que lo diera a conocer. Durante este periodo que hemos estudiado, durante esta semana que hemos leído este libro de Apocalipsis, pues podemos ver cosas muy importantes acerca de este libro. Lo primero es que Jesucristo es presentado como el testigo fiel. Y eso tenemos que atenderlo. La primera parte de Apocalipsis se centra en Jesucristo, se centra en quién es Él. Entonces, Jesucristo es presentado como el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados, nos ha hecho un reino de sacerdotes al servicio de Dios, y solo a Él sea la gloria por siempre. Entonces vemos cómo Jesucristo es presentado desde el principio como aquel que es el testigo fiel. Y la escritura en Apocalipsis 1, versículo 5 al 6, cita de la siguiente manera: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Y podemos ver cómo el Apocalipsis nos plasma el plan redentor de Dios. El Apocalipsis nos plasma la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Plasma a Jesucristo como el primogénito de la resurrección, el primero en haber resucitado en gloria, ¿verdad? El soberano de los reyes de la tierra. La escritura dice que a Él se le dio toda gloria, todo poder, toda autoridad, gracias a su obediencia al Padre. También dice que al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados. Gracias a su sangre nosotros fuimos librados del pecado. Y dice que nos ha hecho un reino de sacerdotes al servicio de Dios. Todo esto es real para nosotros por la obra consumada de Jesucristo. Y por eso la Escritura dice, a Él sea la gloria por siempre. Lo primero que cada hijo de Dios necesita o debe de conocer es a Jesucristo antes de cualquier otra cosa. Necesita conocer su obra, necesita conocer lo que Él logró en favor de nosotros, necesita conocer la posición que ahora nosotros tenemos en Cristo. Entonces, el libro nos muestra a Jesucristo como el Hijo de Dios glorificado que ministra en las iglesias o que está sirviendo a las iglesias o dando dirección a las iglesias. También lo muestra como el principio y el fin. Recordemos que Jesucristo es Dios y como Dios no tiene ni principio ni fin. O sea, la Escritura dice que el principio y el fin, o en algunas porciones de la Escritura dice el alfa y el omega. Pero Jesucristo ha existido desde siempre. Sí, es el primero de todos y el final de todos, pero la realidad es que no hay un fin en Él. O sea, no tiene fin porque Dios solamente ha existido desde siempre. Y la Escritura en Apocalipsis 1:8 cita de la siguiente manera: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. También la Escritura lo muestra como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, como el alfa y la omega, el principio y el fin, como el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, como el primero y el último, como el Hijo de Hombre y como el que estaba muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Todo esto lo podemos ver acerca de Jesucristo. Toda esta es la riqueza que la Escritura está revelando acerca de Jesucristo. Y la Escritura en Apocalipsis 1
versículo 12 al 18, cita de la siguiente manera: Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo de Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo de un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: No tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Entonces podemos ver cómo aquí Jesucristo es presentado en gloria, pero también la Escritura lo expresa como el Hijo de Dios. Apocalipsis 2:18 cita de la siguiente manera: Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Vemos cómo aquí Apocalipsis está afirmando que Jesucristo es el Hijo de Dios. También Apocalipsis expresa a Jesucristo o habla de Jesucristo como el que es santo y verdadero. Apocalipsis 3, versículo 7, cita de la siguiente manera: Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Y con esto podemos ver que todo el testimonio de Jesucristo y toda la obra de Jesucristo es verdadera, porque fue hecha por Él mismo para traer redención a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Ahora, antes como creación, pero ahora como hijos de Dios. Apocalipsis también presenta a Jesucristo como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 3, versículo 14, dice así: Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Aquí está afirmando su soberanía, está afirmando que Él es veraz y está afirmando que Él es un testigo fiel, ¿verdad? Pero también Apocalipsis nos habla de Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Y esto lo vemos en Apocalipsis 5, versículo 5, que dice así: Uno de los ancianos me dijo: Deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Apocalipsis también nos muestra a Jesucristo como el Cordero en el cielo, con autoridad para abrir el título de propiedad de la tierra. Apocalipsis 5, del 9 al 10, cita de la siguiente manera: Entonaban este nuevo cántico: Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y podemos ver en esta porción de la Escritura pues el plan de salvación de Dios. Podemos ver la obra de Dios en la creación, podemos ver la obra de Dios en todos aquellos que le han recibido, porque dice que con su sangre Él compró para Dios la gente, dice, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y dice: y de ellos hiciste un reino,
y los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Dios, a través de la obra de su Hijo, a través de esa vida que nos ha impartido, esa vida espiritual que nos ha impartido a nosotros como sus hijos, ahora dice que nos ha colocado en esta tierra como reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para que podamos extender su reino, pero siempre entendidos de que nuestra posición sacerdotal, nuestra posición espiritual, nuestra posición como siervos de Dios nos da la oportunidad de poder gobernar de una manera correcta. Primero, ¿dónde gobernamos? Pues nuestra vida, para que la vida de los demás pueda ser alcanzada, la vida de los demás pueda ser impactada a través de la obra que Dios está haciendo en nosotros, que nosotros seamos gente gobernable, que servimos a nuestro Dios para su gloria y honra. Apocalipsis muestra la condición de la iglesia. Apocalipsis 1, versículo 11, que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En este caso, él revela la condición de estas 7 iglesias. ¿Cuál era la condición en las que ellas estaban o estas iglesias estaban? Y nos muestra también cómo estamos como iglesia, porque podemos identificarnos a veces con alguna de estas iglesias. Entonces es importante que podamos atender el mensaje de este libro. También Apocalipsis muestra o revela la adoración celestial. ¿Cómo es la adoración en el cielo? ¿Cómo se adora a Dios en el cielo? Recuerda que estamos dando un panorama de lo que es Apocalipsis. Y Apocalipsis 4, versículo del 9 al 11, cita de la siguiente manera: cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Y vemos cómo la adoración celestial, la adoración que se le da a nuestro Dios en el cielo, ¿por qué? Por todo lo que ha hecho. Y aclara, dice: todas las cosas existen porque tú las creaste según tu voluntad. También podemos ver cómo Apocalipsis nos revela el juicio de Dios. Generalmente Apocalipsis es muy conocido por esta parte, ¿no? Cuando se habla del juicio de Dios. Pero yo te decía al principio, necesitamos conocer la obra de Cristo. Necesitamos conocer quién es Jesucristo. Claro que esto tiene mucha importancia acerca del juicio de Dios, pero cada hijo de Dios lo primero que necesita conocer es la obra de Jesucristo antes de conocer el juicio de Dios o el día del Señor a las naciones. Esta sección extensa contiene los pormenores de los juicios y acontecimientos propios del periodo de tribulación, desde el comienzo con la apertura del primer sello hasta el 7º sello y los juicios de las trompetas. No vamos a tocar esta parte, pero es importante que conozcamos que está dentro del Apocalipsis. Con estos juicios todavía hay tiempo para que los incrédulos se vuelvan a Cristo y se aparten del pecado. En este caso, el castigo limitado no solo muestra la ira de Dios por el pecado, sino que también muestra su amor misericordioso a la gente, dándole otra oportunidad para volver a Él antes de que ejecute su juicio final. Entonces, durante estos periodos de tribulación, lo que Dios está haciendo es darle otra oportunidad a la gente para que se arrepienta, darle otra oportunidad
a la gente para que se vuelva a Dios, para que se acerque a Dios, para que viva de acuerdo a su voluntad. Podemos ver que a través de la historia, la gente emplea diferentes métodos para quitarse la culpa por el pecado. A veces lo hace con buenas acciones o trata de hacerlo con buenas acciones, una búsqueda intelectual e incluso culpar a los demás. Sin embargo, la multitud en el cielo alaba a Dios diciendo que la salvación proviene de Él y del Cordero. La salvación del castigo por el pecado puede venir solo por medio de Jesucristo. Y sabemos lo que la Escritura cita. Jesús en una ocasión dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Apocalipsis 7, versículo del 9 al 10, cita de la siguiente manera: después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras, y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y vemos cómo esta porción pues afirma esta parte, ¿no?, que la salvación viene de Dios, pero por medio del Cordero. El objetivo final del plan de salvación de Dios es que toda la creación lo conozca y lo glorifique. Recordemos que creación de Dios somos todos, pero hijos de Dios solamente aquellos que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La gloria se refiere al esplendor, la magnificencia, el resplandor de Dios. No solo se refiere a la naturaleza esencial de Dios, sino también a los resultados que Dios ha logrado, que son dignos de alabanza. Glorificamos a Dios porque su gloria es verdadera y real, y reconocemos su grandeza. Al hacerlo, entendemos la posición que nos corresponde como hijos y siervos. Cuando le glorificamos al cantar, hablar y vivir, expresamos de su naturaleza y así nos edificamos unos a otros. Nosotros glorificamos a Dios no solo cuando cantamos o no solo cuando hablamos acerca de Él, sino que le damos gloria cuando vivimos de acuerdo a su voluntad, cuando somos obedientes o cuando obedecemos a su propósito eterno, cuando somos entendidos en todo aquello a lo que Él nos ha llamado como hijos de Dios. Algo que es de suma importancia es que nosotros vivamos preparados, entendidos como hijos de Dios, y que podemos posicionar a nuestra próxima generación en conocer y vivir a la luz de la revelación de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo es claro. El mensaje de Jesucristo es que nosotros podamos, conocer a Dios, pero que podamos conocerlo a Él, porque a través de Él nosotros podemos conocer a Dios y su obra y vivir de acuerdo a su voluntad. Todos nosotros como hijos de Dios debemos abrazar esta palabra, debemos ser entendidos en esta palabra y debemos de conocer cuál es la obra de Jesucristo para nuestras vidas. Yo te invito a que leas la Escritura, a que atiendas la Escritura, a que te acerques a alguien que te pueda mostrar la Escritura, que te pueda enseñar la Escritura para que tú puedas caminar y puedas hacer tuyo todo esto que Dios nos ha dado, toda esa riqueza de su gracia, toda esa riqueza que está en su palabra, todo aquello que Él logró en favor de nosotros y esa vida en abundancia que Él nos ha dado para que podamos proyectar y expresar su grandeza aquí en esta tierra. Quiero cerrar este tiempo con una oración que hacía el apóstol Pablo
que está en la carta a los Efesios, que dice de la siguiente manera: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Esta oración encierra el deseo, encierra la voluntad y encierra todo aquello a lo que Dios nos ha llamado a nosotros, porque todo esto esta oración que el apóstol Pablo hace es el deseo del corazón de Dios, que nosotros podamos conocerlo a Él como nuestro Señor, conocer a Jesucristo como nuestro Señor, y que esa sabiduría que proviene de su Espíritu sea una sabiduría que sea parte de nuestra vida como hijos de Dios, que tengamos un crecimiento en el conocimiento de Dios, y también que nuestro corazón sea iluminado con su grandeza y que podamos entender que fuimos llamados a una esperanza segura que es en Dios. ¿Por qué? Porque en Él tenemos una rica herencia. Iglesia, yo te invito a que atiendas, yo te invito a que busques la palabra de Dios, yo te invito a que camines en la voluntad de Dios, porque cuando tú caminas en su voluntad, no hay manera de que tú no puedas alcanzar esa felicidad. No hay manera de que tú no puedas vivir de acuerdo a su voluntad, y no hay manera de que alguien te arrebate de la mano de Dios. Yo me despido y te invito a que sigas atendiendo esta palabra. Nos vemos la próxima semana. Abrazos.